Muy buenas a todos, el Rapsoda Blaugrana al habla. Se van 2 puntos. El FC Barcelona solo consigue empatar a 1 en Vallecas. Se presumía un partido complicado y así fue. Un Rayo Vallecano que, como siempre, intensísimo, sobre todo en su terreno de juego, no en vano. Tenemos la malísima racha que tenemos contra este equipo y que pudo ser peor, pero bueno, por lo menos a falta de menos de 8 minutos para el término del encuentro, el Barça hizo justicia, porque creo que a nadie se le escapa que el Barça de ninguna manera merecía perder este partido tampoco. Después del 1-1, en esos últimos minutos, el Barça no controló la situación, pero en una de las aproximaciones, en un balón largo, yo creo que le hacen un penalti clarísimo a Rafinha, un penalti que podría haber supuesto la victoria. Creo que Pacha Espino despeja completamente contra el jugador brasileño del FC Barcelona y comete un penalti clamoroso. Pero bueno, vamos con el análisis del partido. 2 puntos que se vuelve a dejar el Barça y que lógicamente afronta ahora una serie de encuentros en la Liga que son en casa 2 seguidos contra Atlético de Madrid y Girona, que hay que ganar ambos. O sea, ahora mismo ya hay que empezar a ganar ambos porque hemos dejado demasiados puntos en terrenos de juego donde precisamente como este de Vallecas se ganan las ligas. El empate no es una tragedia tampoco, pero sí que es un pinchazo, ¿no? Sí que no deja de ser un pinchazo. El Barça salió con la siguiente alineación. Como todos sabéis, Ter Stegen finalmente no llegó al encuentro y fue sustituido en el once inicial por Iñaki Peña con Cancelo y Alejandro Balde en los laterales. Pareja de centrales la compuesta por Andreas Christensen e Íñigo Martínez. Centro del campo, Oriol Romeu, Pedri, Frenkie de Jong, que volvía, y Ferran Torres arriba junto a Lamine Yamal y Robert Lewandowski. Como se preveía, el Rayo Vallecano salió con mucha agresividad, pero el FC Barcelona, a diferencia de los lamentables últimos encuentros, sobre todo fuera de casa, salió con una actitud bien diferente, ¿no? Si bien el Rayo seguía siendo superior en intensidad. De hecho, es que el Rayo Vallecano se lo dejó todo sobre el terreno de juego, pero la intensidad del Barça fue suficiente como que para por lo menos el Rayo Vallecano acabase acusando el cansancio físico en la segunda mitad, cosa que sucedió. Una primera parte en la que no hubo prácticamente ocasiones claras por parte de ninguno de ambos equipos. Lo probaba Isi Palazón desde lejos para probar a Iñaki Peña, presumiendo que podía estar nervioso en este debut. Pero bueno, poco más, muy poco más por parte de ambos. El Barça tampoco tuvo ninguna ocasión clara y sobre todo lo que pudimos constatar fue una mejor salida de balón con la presencia de Frenkie de Jong, que se notó y muchísimo. Un Frenkie de Jong que, unido a la gran actuación de la pareja de centrales, hacían que el Barça no sufriese sin más. El Rayo Vallecano estaba cuajando un gran partido, estaba siendo a los puntos incluso un poquito mejor, pero el Barça no sufría para nada en exceso, a diferencia de otros encuentros en los que concedía multitud de ocasiones claras, ¿no? La mala suerte, la mala fortuna del Barça es que no acompañó brillantez en los puestos de la delantera. Un Lamine Yamal, que yo creo, no sé cómo lo habréis visto vosotros, pero yo considero que jugó como atenazado, sobre todo en los primeros minutos. Creo que en cierto modo le han pesado esas reprimendas de Lewandowski, y también hemos podido comprobar como incluso Ferran Torres se dirigía con aspavientos en alguna oportunidad. Pero con el paso de los minutos vimos que Lamine Yamal empezó a volver a ser el de siempre, y ahí sí que el Barça empezó a mejorar claramente. A partir de la media hora vimos cómo el Rayo Vallecano acusaba el cansancio y se echaba un poco más hacia atrás, y el Barça percutía sobre todo cuando llegaban esos balones a Lamine Yamal, que en el 1 contra 1 se iba con bastante facilidad de todo un Pacha Espino, que es un jugador muy veterano y muy consolidado, ¿no? Es un lateral izquierdo de los mejorcitos que hay en la Liga Española, y Lamine Yamal cuajó una muy buena actuación, a mi modo de ver, ¿no? Quitando esos primeros minutos en los que estuvo muy dubitativo, vimos como progresivamente con el paso de los minutos iba ascendiendo progresivamente en su participación en el juego y en su propia autoconfianza. El partido estaba para 0-0
y en una acción en la que Íñigo Martínez comete una falta sobre Isi Palazón, le golpea la cabeza con la bota, pues en el lanzamiento de esa falta el Rayo Vallecano aprovechó la oportunidad, ¿no? Centro al área, despeja Alejandro Balde, cae a la frontal, disparan, Íñigo Martínez intercepta el disparo y el rechace vuelve a caerle al jugador que había ejecutado el lanzamiento de la falta. Creo que se llama Unai López, ¿no? Que metió pues un zambombazo. El balón le venía botando y bueno, pues le salió un voleón perfecto. Creo que Iñaki Peña estuvo un poco lento desde la primera estirada hasta la segunda. Y este gol considero que era un excesivo castigo también, ¿no?, a lo que estaba haciendo el Barça. Es cierto que el Rayo Vallecano a los puntos podríamos decir incluso que fue un poco mejor, pero creo que el resultado más justo y a lo que iba encaminado el partido hasta el descanso era de empate a 0. Obviamente este gol complicaba mucho más la faena y había que remontar. Nuevamente se adelantaba el rival y nuevamente había que remontar. El Barça en la segunda mitad salió con más intensidad todavía, liderados nuevamente por Frenkie de Jong. Empezamos a percutir, empezamos a llegar, pero no acabábamos de concretar ocasiones claras. Faltaba ese último pase, ese último desborde que solo intentaba Lamine Yamal, que hizo una jugada maravillosa yéndose de 4 futbolistas. Y bueno, por desgracia su disparo no acabó encontrando portería, pero sin duda se veía, ¿no?, como con el paso de los minutos Lamine Yamal ya se habría librado un poco de esas dudas que parecía tener en los primeros compases del encuentro y empezaba a generar todavía más peligro si cabe. El Barça lideraba, ¿no?, con Frenkie de Jong y también con muy buenas acciones de Pedri. Eran los dos jugadores claramente más clarividentes y todos los balones que pasaban por los pies de estos dos futbolistas pues mejoraban, ¿no?, claramente. Los minutos pasaban y a Xavi Hernández le tocó arriesgar. Los cambios pues se sucedieron un par de dobles cambios, entrando Gundogan por un intermitente y a veces errático Oriol Romeu, que había además cometido una falta que le supuso una tarjeta amarilla, y también entró Joao Félix por un desacertadísimo Ferran Torres. El Rayo Vallecano, víctima de la intensidad que había puestos en la primera mitad, pues vio cómo le hacía mella el cansancio y optaron por replegarse atrás a ver si podían salir en algún contragolpe, y el partido desde la entrada de Gundogan unido a Frenkie de Jong y Pedri fue de dominio total y absoluto del Barça, que esta vez sí parecía que podía empezar a generar ocasiones de gol. Estas ocasiones llegaron con la entrada del siguiente doble cambio. Sustituyó Fermín López a Pedri y Rafinha a Lamine Yamal. Lógicamente Xavi Hernández pues dosificando los minutos de los futbolistas ante el calendario y la importancia de los partidos que se avecinan, ¿no? Y la primera gran ocasión de verdad del Barça fue a botas de Rafinha, que con un latigazo desde la frontal acabó, bueno, estrellando el balón en el poste, ¿no? El rechace no lo pudimos concretar, pero el Barça aquí ya era clarísimamente dominador del partido y se veía como ya el Barça llegaba al área con bastante asiduidad. Así, en una jugada en el minuto 82, ya cuando se echaba el tiempo encima, pues un pase formidable de un Íñigo Martínez que creo que estuvo magnífico y está en un gran momento este jugador. Íñigo Martínez, pase en largo maravilloso para Alejandro Balde. Alejandro Balde mete un centro fantástico hacia Robert Lewandowski y el defensa central del Rayo Vallecano, Leyen, en su intento por despejar un balón que iba a rematar a puerta. Robert Lewandowski pues acabó introduciéndosela en su propia portería, batiendo a su compañero Dimitrievski, ¿no? Haciendo el 1-1, era el minuto 82 y quedaban 8 minutos más un descuento que se presumía largo, ya que el Rayo Vallecano, bueno, pues hubo muchas acciones de pérdidas de tiempo, además de agotarse todos los cambios. Varios futbolistas también atendidos sobre el terreno de juego y se preveía pues el descuento que hubo, 7 minutos más otros 2 por incidencias durante el descuento. El problema aquí fue pues que todo lo que achacamos a la entrada de Gundogan, ese dominio clarísimo del Barça, vemos que con la entrada de Gundogan el Barça, cuando el rival está replegado, domina claramente. Domina muy claramente y solo hace falta esto, ¿no? Genialidad en las posiciones de ataque y un poco más de desborde y atrevimiento, ¿no?, para generar más ocasiones si cabe. Pero en ese momento el Rayo Vallecano
Salió de atrás, hizo cambios, intentó dar un paso hacia adelante y vimos cómo empezaron a llegar nuevamente pues a los rechaces, anticipándose a nosotros. No sé si víctimas de la precipitación o quizás de la falta de un jugador que dé ese empaque que tenía que ser Oriol Romeu, pero que por desgracia no lo está consiguiendo. Esa pieza en el terreno de juego que antes era Sergio Busquets, el Barça sigue sin encontrarla y lógicamente ahora no va a poder hacerlo. Esto va a ser un hándicap toda la temporada si no lo remedian en el mercado invernal, cosa que dudo muchísimo. El Rayo Vallecano acertó dando un paso hacia adelante porque si se hubiese quedado atrás, yo creo que la tónica hubiese seguido siendo la misma y el Barça probablemente habría tenido una o dos ocasiones más hasta el término del encuentro y podía haberse llevado el gato al agua. Creo que acertó el técnico del Rayo Vallecano. No fuimos capaces de originar ocasiones, solo ese balón en largo que le meten a Rafinha, que creo que, insisto, hay penalti. Yo estoy totalmente convencido de lo que digo. El balón se lo meten en largo, Pacha Espino intenta despejar y lo que acaba haciendo es pues golpeando, en vez del balón, golpea la bota de Rafinha. Para mí es un penalti clamoroso que podía haber supuesto 3 puntos que evidentemente serían de oro. No fue así, finalmente empate a 1, 2 puntos que se quedan, pero bueno, al menos hemos rescatado un punto nuevamente ante un rival que ya vemos, lo hemos visto también en la última jornada en el Santiago Bernabéu, cómo se las hace pasar canutas a cualquier equipo, por muy grande que sea el que se le ponga por delante. Hay que seguir trabajando, hay que seguir mejorando. Gatillazo, por supuesto, gatillazo, ¿no? Todos queríamos aquí los 3 puntos y esperemos ver que no haya una crítica excesiva. El Barça ahora afronta un calendario fundamental, en especial estos 3 encuentros que vienen a continuación. El martes a las 9 contra el Oporto, el sábado nuevamente contra el Atlético de Madrid y la próxima semana sería ya contra el Girona también en Montjuic. Vamos con las puntuaciones. Iñaki Peña se le vio inseguro y no hizo olvidar a Robert Lewandowski. Un 5 raspado para Iñaki Peña, que creo que pudo haber hecho algo más en la jugada del gol. Joao Cancelo, intermitente, pero sobre todo es un jugador que se activa mucho cuando el partido entra en ebullición, ¿no? Y eso es muy importante. Para mí, un 6 para Joao Cancelo. Vamos con la pareja de centrales, que para mí fue de lo mejorcito del Barça hoy. Andreas Christensen, un partido impecable de Andreas Christensen, con multitud de acciones plagadas de muchísima calidad técnica y muchísima confianza de un jugador que lógicamente se siente seguro de sus posibilidades. Un 8 para Andreas Christensen. Íñigo Martínez. Pues lo mismo que digo para Christensen me vale para Íñigo. Formidable nuevamente el partido de Íñigo Martínez, que además pues metió ese pase que prácticamente es medio gol del Fútbol Club Barcelona, pese a que acabase siendo Alejandro Balde el que diese la asistencia al gol en propia meta que finalmente acabó introduciendo Leyen en portería. Un 8 también para Íñigo Martínez. Alejandro Balde. Hasta esa jugada no me gustó el partido de Alejandro Balde. Tiene que seguir mejorando, tiene que aumentar sus prestaciones. Un 5,5 para Alejandro Balde. Oriol Romeu, muy intermitente. Bien en ocasiones, intentando cortar balones arriba, jugando muchas veces de primera, pero también con algunos errores impropios, ¿no?, de un jugador que tiene que ser titular en el Fútbol Club Barcelona. Un 5,5 para Oriol Romeu. Frenkie de Jong, el mejor del partido, sin duda. A pesar de la inactividad, pues fue el mejor del partido desde el comienzo del mismo. Un 9 para Frenkie de Jong. La única lástima es la falta de minutos que tenía y yo creo que eso se notó en los últimos instantes del partido, donde vimos cómo se iba al ataque y perdía algunos balones. De todos modos, un gran partido de Frenkie de Jong, que lógicamente es un jugador imprescindible. Pedri, pues el otro mejor jugador del centro del campo del Barça. Un 7 para Pedri, ¿no?, que también realizó muchas acciones de mérito y que seguramente, bueno, tuvo el gol en su cabeza a pase de Robert Lewandowski, un centro formidable que no remató bien, pero en líneas generales bastante buen partido de Pedri. Lamine Yamal, de menos a más, formidable, y por desgracia Lamine Yamal, pues vamos a tener que cargar un poco el peso del equipo sobre este chico, porque es el jugador desequilibrante del equipo, el jugador que hace olvidar
a Ousmane Dembélé en lo que se refiere a esto, ¿no? A generar terror en la defensa adversaria. Hoy lo hemos podido ver. Comenzó atenazado, pero a medida que pasaban los minutos se fue soltando y volvió a ser el Lamine Yamal de siempre. Un 7,5 para Lamine Yamal. Robert Lewandowski, completamente desapercibido. Partido gris y discreto de Robert Lewandowski, que eso sí, metió una muy buena asistencia a Pedri, que por desgracia no fue capaz, ¿no?, de culminar con gol. Era una posición clarísima para anotar el gol. Un 5,5 para Robert Lewandowski. Ferran Torres. Mal partido de Ferran Torres. Tengo que decirlo así. Mal partido de Ferran Torres. Bastante buena actitud, pero intrascendencia absoluta en el juego del Barça. Un 5 para Ferran Torres. Sin ser un partido de insuficiente, sí que tampoco hizo nada más que para llegar al aprobado justo. Y de los futbolistas que entraron en la segunda mitad, pues destaco a dos, ¿no? Gundogan, que cuajó unos muy buenos minutos, sobre todo hasta que el Barça marca. El Barça ahí, con el Rayo replegado, pues hacía circular el balón a las mil maravillas, y Gundogan fue uno también de los mejores, un 7,5 para Gundogan. Rafinha también, quiero hablar también de Rafinha, que salió con muy buena actitud generando peligro, estuvo a punto de marcar en un balón que se fue al poste, y creo también que le hicieron penalti, como dije anteriormente. Un 7 para Rafinha. Y esto es todo. Un pinchazo, un gatillazo, una putada, claro que sí, claro que sí. Pero hay que seguir, no queda otra. No podemos estar aquí lamiéndonos las heridas. Toca preparar desde ya ese trascendental encuentro contra el Oporto en Montjuic, que evidentemente hay que sacar adelante sí o sí. El club lo necesita, el entrenador lo necesita y lógicamente también la plantilla. Confío plenamente en el equipo, confío plenamente en Xavi Hernández, pero los resultados tienen que empezar a llegar para que no termine llegando la impaciencia de los aficionados. Nada más, dejadme en la caja de comentarios vuestras opiniones al respecto, si estáis de acuerdo conmigo en lo que son los mejores jugadores del encuentro y en las notas que he dado, y si no, decidme, ¿no? Decidme para quién a vuestro juicio fue el mejor del partido. Un fuerte abrazo del Rapsoda Blaugrana, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Vamos!